Cero. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos hoy a la última clase número 13 del taller de escritura de documentación, comisión C3, jueves de 18 a 22 horas. Hemos llegado al final de este pequeño proceso, una visión diferente al derecho. Cada docente tendrá su punto de vista de lo que es el derecho. En este taller vimos una visión. ¿eh? Hay otras visiones. Dimos herramientas de escritura, argumentación, y hoy llegamos a esta clase de repaso a la instancia de examen integrador. Siempre un examen cuesta, no vamos a decir que no es nada divertido, es hay que dedicarle tiempo. El hecho ya de ser examinados no es muy cómodo. Sin embargo, como les dije recién, yo confío en ustedes. ¿sí? Yo confío, sé que viene muy bien. Es más, si llegaron hasta acá es porque les gusta en algún punto. Muchos han dejado por diferentes circunstancias. Y si ustedes están acá, más allá de una nota más alta o más baja, eso es indistinto. Preocúpense nada más por lo que aprenden, no en sí mismo por la nota. Esto es una circunstancia, una valoración. Tal vez con otro docente ya hubiesen aprobado. Puede pasar, no 8, 9, 10. Sin embargo, a mi criterio, y siempre pensando en que sean herramientas para que ustedes las puedan llevar a cabo, decidí, bueno, que en ciertos casos deben hacer el integrador. No con el fin de perjudicarlos, sino de ayudarlos en el futuro. Bueno, antes que nada, siempre les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo estamos de ánimo, de humor, de hambre, de sed, sueño? ¿El trabajo qué tal? ¿Se han peleado en el trabajo, en la calle, con alguien? ¿Eh? Últimamente se dice, ¿no? Hay investigaciones que después de la pandemia hay tanto nerviosismo en la calle que es normal. Ahora creo que se ve mucho más, ¿no? Las peleas en la calle. Eh, bueno, entonces, y siempre digo, si estamos acá es porque nos gusta pelear, en algún cierto sentido, y venimos a hablar de qué, de problemas de otras personas. ¿sí? Si son cuestiones muy personales, sería estudiar psicología. Nosotros estudiamos el problema de otro con otra persona. Eso es en esencia. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de dar estas sugerencias? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que quieran que rever en especial? La semana que viene, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo están con otros parciales? ¿Con el trabajo? ¿Mm? Miércoles, jueves y viernes parcial. Bueno, esto va a Bien, ser bien organizados. bueno, va a ser el próximo jueves presencial, ¿sí? Acuérdense, presencial, jueves 23 a las 18 horas. Ese día sabemos que no hay internet en UNPAS. Yo voy a intentar enviarles el examen a través de otro medio. O sea, puede ser que lo envíe ese mismo día por mail. También llevaré copias en papel. Porque lo normal sería que sí, que haya internet y podemos acceder al campus, pero últimamente nunca pasó. Entonces, hay que ya prevenir problemas. El tiempo va a ser, bueno, de 2 horas. Y ahora sí, vamos a las líneas generales. Yo no les puedo decir el examen, es más, porque ni siquiera ya está dispuesto, sino que veremos consideraciones generales. Integrador, ¿no? ¿Qué abarca? Abarca muchos temas. ¿Mm? Y en esencia, ¿qué vimos acá? Escritura. Escribimos y superescribimos. De argumentación no vamos a ver un trabajo en ese sentido. ¿Mm? Sin embargo, que otra cosa importante hicimos fue hablar de los hechos. Entonces, ese punto conviene hacer un repaso, una mirada, borradores si quieren, volver a escribir hechos. Piénsenlo como una herramienta trascendental. A mi criterio, a mi experiencia personal, si tengo que hacer un escrito, una demanda, una contestación, primero empiezo por los hechos. Para mí es el punto de partida. Por lo menos hacer una estructura, un borrador, luego uno va uniendo las ideas. En mi caso personal. Porque el hecho es la causa de lo que viene después.
el derecho, la doctrina, la jurisprudencia, la petición, la prueba. Entonces, vean la importancia que tiene este punto. Es más, se aconseja que cuando se reciben y ya trabajan solos, bueno, tienen que hacer una demanda. Llegó una situación, lo llaman por teléfono ahora de las 7:20, terminando Zoom, ejemplo, ¿no? Pasó esto, me llegó por mail o esto, mandan todo por mail, contestación, se vence mañana 12 de mediodía. Y hay que contestar. Bueno, y sí, a veces pasa, en el peor de los casos. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, entonces, en mi caso, se recomienda siempre empezar por los hechos, y después lo demás. ¿Mm? Entonces, rever hechos. ¿Y qué vimos en hechos? No vimos hechos extremadamente complejos, cuestiones financieras, cuestiones económicas, cuestiones penales, vimos cuestiones cercanas, cotidianas. Nosotros habíamos hablado de ruidos molestos, ¿se acuerdan? Una fiesta, problemas entre vecinos. Bueno, ese es el motivo, pero lo que tenemos que llevar acá es la estructura de cómo relatar los hechos. Ahí está, eso es lo que se tienen que llevar de acá, de este curso. Y seguramente se repita el formato y la estructura, 15 a 30 renglones aproximadamente. ¿Mm? Sin embargo, en la vida real, ustedes pueden relatar un hecho de 2 carillas, 3 carillas. ¿Mm? El único límite es el sentido común. Si lo que estamos exponiendo tiene relevancia jurídica o no tiene relevancia jurídica. Que exista mucho desarrollo en una demanda no significa que cumple su fin. ¿Mm? No significa que sea una demanda de 100 páginas, la verdad que confunde, se contradice. Se puede hacer demandas o escritos de mucho más cortos, precisos, concisos, ordenados, claros, simples, naturales. Entonces, esos serían los principios que ustedes deben tener a la hora de llevar su idea. Entonces, seguramente sea un hecho cotidiano. No va a ser sobre ruidos molestos, no. Entonces, a ver, pensemos, ¿qué otro problema cotidiano puede existir, ¿no? En la calle? Y yo no quiero dar pistas como los programas de televisión a la noche, que son muy tontos, pero a veces algunos son divertidos, ¿no? Ahora todos con escalones y qué sé yo y todo eso. Pero cada tanto alguna pistita ahí, cortita, rápido. Yo no quiero decir de un animal de 4 patas y que tiene cola, pero la cuestión vendría por ahí. Y listo. ¿Sí? Entonces, relatar el hecho, ¿cómo lo ordenamos? A eso voy. Ahora sí, ahora sí. 3 partes básicas. Introducción, desarrollo, conclusión. No tiene que haber derecho, ni jurisprudencia, ni doctrina. No entremos en ese camino, en esta materia, en este examen. A diferencia que en la vida real sí se puede hacer una breve mención, pero pequeñita, a cuestiones jurídicas. Pero acá no, simplemente hechos, ese relato de causas y efectos naturales. Y ese es nuestro punto en común. Exponer un hecho del pasado, siempre en verbos infinitivos, ¿no? En pasado, nunca en presente. Donde tenemos que traer a la vida las causas y efectos. Y así vamos armando una relación de causalidad o un encadenamiento de lo que pasó. ¿Sí? Piensen todo de esa manera, van a ver que todo se facilita. Y siempre empezar de lo más antiguo al presente, no al revés. Es muy común que cuando uno está escribiendo, expone primero lo más importante que es el daño. Ejemplo, no sé, un animal X que empieza con P y termina con O, no voy a decir qué, hizo un daño en el brazo X, y uno comenta eso, el daño en el brazo. No, hay que relatar o describir como secuencia lingüística explicada, describir
y narrar lo que pasó antes. Dónde estaban las personas, la situación del lugar, de dónde salió ese animal animado. ¿Mm? Digo animado porque el Código Civil lo trata así. Cuando vean Civil 2, o no sé cómo lo dice. Bueno, segunda parte de Civil. Las cosas animadas e inanimadas. Empezar de lo más antiguo, al momento del hecho, del daño, y luego los efectos. ¿Sí? Ese orden simple parece una tontería, pero tenerlo bien clarito. ¿Sí? Porque ustedes van a tener que inventar una situación, que es más difícil que crear. Inventar es más difícil, hay que estar pensando todas estas conexiones. La vida real es más sencillo, uno va preguntando en la consulta. Uno se pregunta, a ver, en la consulta, ¿qué se hace? ¿Qué se pregunta? Cuando estén frente a frente con el peticionante. Bueno, que relate lo que pasó, sin que mienta, sin que sienta vergüenza. Claro, si el peticionante no significa que siempre sea la víctima, porque siendo víctima también puede haber hecho alguna cosita ilícita. ¿Mm? Bueno, hay toda una teoría de psicología, de cómo contener al peticionante, etcétera. Más allá de eso, uno recarga información. A ver, realmente, ¿qué pasó? Y uno va uniendo. Y a veces ordenando, porque puede ser que explique cualquier cosa, todo desordenado, ni él se entiende o ni ella se entiende, todos tenemos que otra vez ordenar. No como me pasó a mí hace un tiempo, para que vean la importancia de la claridad, y a veces no es tan fácil en la otra persona ese punto. Eh, por teléfono me explica una situación que quería hacer, ejemplo, daños y perjuicios. Recabo esa información y la cuestión estaba encaminada hacia un despido, nada que ver. Civil, laboral, bueno. Hacemos la entrevista, voy por ese camino, ¿por qué? Para depurar esta situación de que la persona se cree que sabe más que el abogado por el hecho de haber buscado en Google y ya cree que tiene la solución. Bueno, entonces, siempre una mirada integral. Estuvimos hablando casi 40 minutos en dirección al despido, información del trabajo, etcétera. Y antes les había preguntado si ya había recibido algún ofrecimiento, etcétera, preguntas de formalidad. Dice que no. Continuamos. Pasados esos 40 minutos me dice que sí, que ya había recibido una indemnización. Fueron 40 minutos hablando de un despido que ya estaba solucionado. Bueno, entonces la claridad, la precisión de ordenar toda esa información. En este tipo de hechos son chiquititos, está buenísimo para practicar, no son tan graves, pero nos llevamos de esto si la estructura para el futuro. Puede haber hechos mucho más grandes, a veces los hechos son concatenados. Hay un hecho ilícito, luego otro, no es simplemente uno solo. ¿Sí? Y se mantendría la misma estructura, la misma fórmula. Entonces, introducción, desarrollo, conclusión. Introducción, lo básico, fecha y lugar. Pero fecha y lugar de ese daño, no fecha y lugar de la denuncia. Es diferente eso, ¿no? Denuncia es posterior, es otra cosa, no sé, ni se pregunta. Siempre hablamos de ese hecho. No poner el día X de la fecha, vengo a hacer la denuncia. No, se habla de ese hecho dañoso. Las partes, el lugar, qué pasó brevemente, muy cortito. Dos renglones, a lo sumo tres. Claro, simple, directo. Tengan a mano, antes del examen, no en el examen, los conectores. ¿Sí? No en el examen, sino antes. Cercanos los conectores. Los que quieran, de internet, los que yo les pasé por el campus, los de los libros. Bueno, la introducción cortita. Y ahí, bueno, pueden hablar en primera persona o en tercera persona y que quede claro ustedes
¿A favor de quién están? ¿Si de la víctima o el victimario? ¿Sí? Bueno, luego ahí sí viene la segunda parte, que es el desarrollo de estas causas y efectos. Ubicación del lugar, la situación, el horario, el clima, qué sé yo, algún detalle tiempo espacial. ¿Y qué fue, y cómo se fue dando la situación hasta el momento cúlmine central del hecho dañoso de esta cosa animada que mueve la colita? ¿Eh? Pensemos algo así. Listo. ¿Y qué hace? Ahí pueden escribir como secuencia lingüística la situación, características del animal, por ejemplo, hasta el nombre. Si tiene en algún momento hay dudas respecto de que esto va o no va, puede pasar, están escribiendo y digan, ¿esto va o no va? ¿Va o no va? Bueno, pónganlo. ¿No? Lo que abunda no daña. Ahora, pero esa frase de que abunda no daña no hay que ser un abuso. No hay que poner datos totalmente irrelevantes. Pensemos en un dato totalmente irrelevante. ¿Qué pasa cuando siempre hay un problema en la calle? Generalmente en los barrios. Que está la Gente mirando. vecina, ¿eh? Imaginemos la situación, una casa en un barrio, calle normal, sin tránsito, muy poquito, algunos ruidos, y cuando hay un ruido muy fuerte, ¿qué hace el vecino, la vecina o le vecine? Salen todos a mirar. Un poquitito, ¿no? Son datos totalmente irrelevantes, ¿no? Ni siquiera, ¿vieron Hasta lo cuando que no, la cortina se mueve un poquitito así? O algunos hasta lo que no salen sea, a barrer, yo lo he visto, barren de repente, o sacan la basura, a ver qué pasó. Bueno, esto es un dato totalmente irrelevante. Salvo que esa persona puede ser testigo. Salvo que. Pero sin embargo es un dato que no tiene nada que ver. Este, entonces, ahí ustedes hacen la selección de lo que creen que es importante. ¿Y qué sería eso que es importante? Lo que tenga relevancia para el derecho. A grandes rasgos, acá sería el daño, el momento del que produce el hecho ilícito, o ilegal, lo que sea. ¿Sí? Ese es lo más importante. Sin embargo, a lo largo de la carrera, ustedes tendrán más criterio y más herramientas para determinar esto es legal o ilegal. Como dije, nos abocamos solamente en los hechos, no vayamos por la cuestión normativa y eso, no se preocupen. ¿Sí? Bueno, sucedió ese momento culmine del daño y relatamos los efectos. Si hay algún daño material, daño físico, algún detalle. Hasta ahí nomás. No poner simplemente le dolió la mano. Otras cosas más. Bueno, ahí ya vamos cerrando la parte del desarrollo. Después de eso sí, vendría la policía, como, ¿no? Los testigos. O sea, sigue un orden causal. Y por el último, el cierre, que es la petición. ¿Qué se pide? Hay un conector, ¿no? Por todo lo expuesto, de esta forma, o por último, se solicita X. Ahí simplemente el cese del daño, la recomposición, y ahí está nomás. No poner ni daños y perjuicios, ni que vaya preso la persona, eso es otra cuestión que se ve en otras materias. Simplemente el cese y la recomposición de tal situación. Muy simple. Porque lo más importante de esta actividad es cómo se hace el desarrollo. ¿Sí? El desarrollo. Entonces, causa previa, el momento del daño y los efectos. Y ver también las partes, dónde estaban cada uno. ¿Sí? Bueno, eso seguro va a ir, así que hagan un repaso, vean las devoluciones de la actividad 2, actividad 3. ¿Sí?
muy importantes los conectores, separación de párrafos, que la oración no sea ni muy larga ni muy corta, muchísima atención a la ortografía, este, bueno, conectores. El verbo en pasado y conviene en infinitivo. Eso marca simpleza, seguridad, dirección. Ejemplo, ¿no? El actor estaba caminando por calle Gaspar Campos. Directamente se puede poner, el actor caminaba por tal calle. Muy simple, directo. Bueno, si quieren, ese día hagan borradores, si que les queda tiempo, son 2 horas, y luego lo pasan a su escrito, pero la estructura sería eso, 15 a 30 renglones, ¿no? Más que eso. Otra cosa que hay que ver entre nosotros, ¿qué les pareció Falacias? No, re interesante, Interesante. importante. Muy bueno. Ahora mirás distinto cuando te opinan. ¿Tuvieron la oportunidad Escucho falacias todo de el tiempo. aplicarla? Claro, encima de eso te das cuenta que la usan todo el tiempo. Ahora, nosotros, ¿hacemos falacias? Pregunta que no se responde, ¿no? Mm. Lo Pero escu- fue, Ah, perdón, lo silencié a todos, justo estoy grabando. Si alguno quiere hablar, que prenda el micrófono. Entonces, para no distraerme. Sí, a ver. Te escuchás todo el tiempo falacias, pero bueno, no en un marco jurídico. Entonces, no sabés decir, eso es una falacia, no podés decirlo, pero todo el tiempo lo escuchás. Bueno, si eso es verdad, hay dos cosas. Una cosa es el marco y otra cosa es cómo se contesta una falacia. Una falacia se contesta con otro argumento. Primero se la detecta y luego se refuta con una argumentación. No hay que decir, ah, esa es la falacia del garrote o la falsa analogía. Eso no. No, no, eso no. O ad hominem. Porque eso implica demostrar un conocimiento diciendo, ah, mira, sé esto, sé decir ad hominem en latín. Lo importante es refutarla con un contenido que en este caso sería el contraargumento. ¿Mm? Y después el Mm, ámbito. Nosotros acá estamos o aspiramos al ámbito jurídico, que ahí tiene su código procesal, su normativa. Sin embargo, pueden darse falacias y no es necesario ni siquiera explicar cuál es, sino refutarla con otro argumento. Para intentar encontrar los errores y huecos en la argumentación del contrario y así poder destruir esa línea argumentativa. Porque quien hace falacias generalmente no hace una sola, hace varias, hace muchas. Bueno, entonces, en principio, falacias no iría para este examen. Sin embargo, no hay que dejar de lado otros puntos que sí seguramente vayan. Rever, por favor, la clase de lenguaje claro y de estrategias argumentativas. ¿Se acuerda que en lenguaje claro vimos algunas reglas? Reglas como evitar los gerundios, evitar el dicho, lo mismo, economía de palabras, voz activa, voz pasiva, concentrarse en el actor, verbo y objeto, uso de, bueno, gerundios, dijimos, oraciones cortas. Revean las reglas, ¿sí? Y dónde se aplican. Revean las reglas.
Y de argumentación, eso sí, vean todo, ¿no? Las secuencias lingüísticas, explicación, porque eso también les sirve para el escrito. Eh, Narración, descripción, explicación, argumentación. Y las herramientas. Cita de autoridad, tenemos analogía, causalidad, concesión, ejemplo, explicación, refutación, preguntas retóricas. ¿Sí? Entre otras. Acá Leandro hace una muy buena pregunta. Conviene estudiar todo, la parte teórica y la parte práctica. ¿Mm? Es como el mar con la arena, no son nada sin el uno y el otro, la teoría y la práctica. ¿Cómo explicamos una alimentación de gerundio si no lo vemos en la práctica? ¿Mm? Indirectamente, el escrito que hagan tiene que tener condiciones de lenguaje claro. Hasta ahora no creo que tengan ninguna dificultad. Si en aquel día no pueden venir, no pueden ir a UNPAS o hay alguna circunstancia, me tienen que avisar como sea, con su celular, con su mail, con otro celular, lo que sea. O sea, esto de que estamos sin conexión por una semana es muy difícil. Un rato puede ser, algunas horas, ¿m? Pero me tienen que avisar. Así vemos otra alternativa al examen. Bueno, estrategias argumentativas, eso no es necesario explicar, porque ya lo vimos, están los videos también en el campus, y hacer una mención a la lectura de Nino. ¿Se acuerdan? De los estupefacientes. No llegamos a verlo en detalle en la clase. Es un trabajo, bueno, de argumentación por momentos, por otra parte parece una monografía. No queda claro su postura. Sin embargo, hay espacios, algunas páginas, donde hay esquemas argumentativos. Proponen un argumento y luego se refuta, por ejemplo. En ese sentido, practiquen con ese escrito y detecten estrategias argumentativas como práctica. Están leyendo, encontraron una explicación, bueno, márquenla, una analogía, márquenla, una refutación. Generalmente las refutaciones no son tan sencillas de encontrar. No dice refutación acá en rojo, no dice eso. Vean los conectores, que son las marcas que habla Emeren. Emeren habla de que en el texto hay marcas para detectar el argumento y el contraargumento. Porque a veces, bueno, cuando uno lee, hay descripciones, explicaciones, un argumento y luego otra vez una descripción. A veces no es muy claro. Entonces, tenemos que detectar todo eso. Porque no podemos refutar una descripción. Refutamos un argumento. Entonces, ese punto es muy importante. El artículo, bueno, ya lo leyeron, ¿no? Imagino que sí. Si no lo leyeron, léanlo. Léanlo, es muy importante. Y también hacer mención a lo último, esto que vimos de escritura objetiva. ¿Se acuerdan? Escritura subjetiva y objetiva, que había que hacer una transcripción de un fragmento de una persona que era testigo de una situación. Bueno, revean eso. Revean la devolución general que está en el campus, muy importante en los conectores.
y cómo se ordena la información. Esto ya lo explicamos tanto. Sí, están haciendo ruidos molestos. Se lo explicamos en aquel momento que se busca una escritura objetiva. Objetiva significa imparcial. No estamos ni a favor ni en contra de lo que manifiesta la persona. Jurídicamente, simplemente estamos recolectando información que luego se va a juzgar a lo largo de un juicio. Nosotros no tenemos elementos para juzgar, simplemente recolectamos. Y cuando recolectamos tenemos que ser lo más fiel posible. ¿Mm? Hay que ser fiel en este punto. Además, hagan argumentos y falacias, lo que sea. Pero acá en este punto, ser fiel a las palabras. No podemos ni sumar información ni tampoco restar. Ya dimos ejemplos en aquel momento, por ejemplo, si la persona manifiesta que no terminó el primario, no ponemos estudios incompletos, porque estudios puede ser universidad, secundario, terciario, ponemos eso, no terminó estudios primarios. Luego se verá en el juicio, con la prueba, si realmente eso es así, si es mentira, y primero en qué sentido, primer grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Este, Otra que puede pasar es, por ejemplo, la persona manifiesta que eh, tomaba pastillas para dormir. Habrá que ver cuáles, ¿no? No poner era drogadicta de noche, ¿no? Con un tafirol. No sé, la verdad que no sé qué pastilla hay para dormir. Poner eso. Lo que puede pasar que hay confusión es cómo ordenar todo eso. Conviene, a mi criterio, continuar con la línea de tiempo que expone la persona. Puede ser que haya contradicciones, bueno, es problema de la persona, no nuestro. Sin embargo, ahí usamos los conectores. ¿Se acuerdan que eran muchos? Tenemos, dice es uno, el hermoso conector de los chusmeríos. Me dijo y le dice. Pues tenemos, manifiesta, relata, expone, asevera, aduce, ¿m? Explica, puede ser. Usar todos los conectores de exposición de la información. Si en algún momento se quedan sin conectores, no importa, repiten uno. No, no es grave. Mucha atención al conector de que, también, el y. Bueno, usar otros. No obstante, por consiguiente, a su vez, a sí mismo. ¿Sí? Pero primero yo haría esto, detectar la información que existe en el texto, y luego pasarla a este idioma objetivo. Y no eliminemos, hay que poner eso. Antes de entregar conviene corroborar, a ver, está esto, lo que puse, ¿está bien? Probando, ¿está? Sí, está. ¿Está esto? Está. Porque así voy a corregir. ¿Sí? Viendo si están todos los puntos. Luego también separan los párrafos, no hacer un único párrafo. Eh, si hay algún dato que ustedes creen que va adelante, lo pueden poner. Mientras no se altere la estructura en general, no hay problema. ¿Mm? Bueno, son las pequeñas sugerencias para el examen integrador. Como vemos, tenemos los hechos, ¿sí? Lenguaje claro, argumentación y escritura subjetiva y objetiva, en general. Un repaso por los puntos más importantes de la materia. Yo no veo cara de dificultad acá en eso, pero tampoco se confíen. No se confíen, jamás.
prepararse para una instancia de examen de la facultad, hay que leer, hay que practicar. Yo lo que ofrezco, si están estudiando y hay dudas, bueno, me pueden escribir. Mire, tengo una duda con esto, no sé cómo hacerlo, lo vemos, ¿sí? Hasta las 17:59 del próximo jueves. Después están ustedes, la lapicera y su corazón, nada más. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, alguna circunstancia, algo que requiera más atención? Profe, yo le quiero hacer una consulta. Javier, ¿qué tal? Sí. Mi nombre no aparece en las listas de alumnos que van a hacer ¿Apellido? el integrador. Orique, O... ni tampoco en la... Ah, perdón, acá puse mal un color. Sí, usted tiene que ser integrador. Ahí lo pongo. Sí, Orique, ¿no? Héctor Javier. Sí. Sí. Sí, tiene que ser integrador. Sí, muy bien, sí, el jueves que viene. Bueno, listo. Bueno, bien, no sé si igual, no, creo que sí, fue lo único. Todos están casi, sí, están todos integrados. No van a tener ninguna dificultad, no se preocupe. Si alguno adeuda clases, acá vean que yo he dado ayuda. ¿Por qué? Porque cada clase tenía un plazo de extensión de 3 semanas para revisarlo. Encima decía 3 semanas, y obviamente vencido un plazo, ya está. Pero, como yo los aprecio, no digo que los quiero porque un docente que dice que quiere a esos alumnos pueden acusarlo de nulidad, acoso, lo que sea y todo eso. Entonces los aprecio. Me tomé el trabajo de entrar y enviarles un mensaje privado. No público para que no exponerlos a semejantes faltas. ¿No? Es incómodo, ¿no? Hasta el apellido debe 3 clases, hasta el apellido 5, ¿no? Nada, hasta no sé qué día, hasta el 23. Envían todo por mail. Que sepan que es una ayuda, porque tranquilamente estarían, no estarían en el sistema por las faltas en la Classroom, en el campus. Así que mi intención es que ustedes Profe, aprendan y aprueben. Sí, una consulta. En algún lado leí que decía presentar al menos 6 actividades. Igual la voy a hacer, o la que me falta, obvio, pero ¿es antiguo eso o sea, era de antes? bueno, por normativa se entiende que es el 80%, pero cada clase es tan importante acá en el campus que esto es todo por su bien. Sí, especialmente, no me acuerdo qué clases, si alguno se debía o no, pero conviene. Conviene encima ayuda de la nota. Sí, sí, desde luego. Igual lo voy a hacer porque me sirve, sí, desde luego. Sí, sirve mucho. Bueno, hasta acá hemos llegado al final de este pequeño trayecto del taller. ¿Cuánto hay por estudiar? ¿Cómo estamos? A ver, cuando esto empezó en marzo, el 20 y pico de marzo, a hoy, que es 16 de junio, ¿sienten que han avanzado, que han aprendido? ¿Hubo algún retroceso en algún momento? Porque puede pasar que cuando uno estudia más, mire, cuando uno estudia, sabe más de un tema, generan más dudas. A veces saber mucho es causa de infelicidad, pero es cuando uno sabe mucho, a altos No, niveles de inteligencia. bueno, profesor, ahora es como que yo ahora como que tengo miedo, como que todo lo que aprendí ahora siento que me lo olvidé. Bueno, eso no se preocupe, esto Pasa, es un ¿no? taller, no, creo que hablé de las 3 R para estudiar, la técnica de las 3 Rs. Sí, profe, la dijo. Razonar, Relacionar. relacionar y recordar. Sí. Si bien este es un taller de práctica, se puede aplicar, razonar los temas, lenguaje claro, los hechos, por la estructura, argumentación, luego relacionar. Vemos que los hechos están unidos al lenguaje claro,
De cierta forma, la secuencia lingüística de narración se puede ver como una argumentación. La diferencia más importante es que el hecho existió realmente, es una cuestión material que sucedió en tiempo y espacio determinado. Un argumento es un razonamiento. ¿Ven la diferencia? Es muy importante. Sin embargo, acá no estamos jugando a relatar hechos, sino que tienen una intención. Son hechos que intentan postular una verdad de tal persona que fue víctima de tal problema. Si un día no quieren estudiar, no estudien, porque la cabeza no funciona. Cuando no hay ganas, cansancio, qué sé yo, listo, no pasa nada. Pero van a llegar bien, no se preocupen. Un poquito todos los días, un pequeño repaso, y si, esto yo aconsejaría practicar. Practicar. Esto, como es un taller, no se estudia de manera abstracta, se hace ahí, practicando. Practicando, practicando. Y realmente se ve claramente cuando hacen un escrito, una monografía, una tesis, y el momento culmine ahí cuando tengan su primera demanda, o su primera contestación. Y cuando llegue su primera sentencia, y digan, ¿la apelo o no la apelo? Y se abre el plazo de 5 días temibles. Bueno, todas estas formulitas que vemos acá, en cositas chiquititas, se siguen replicando luego. Bueno, ¿cómo estamos con otras materias? A ver qué están dando exámenes, qué están viendo. Me gusta saber, a ver, qué están viendo en política, constitucional, penal, civil. Hay exámenes. Yo A estoy ver, con penal y ciencias políticas, pero ya cerraron. ya está, ya. Penal igual es anual, o sea, cerré bien esta mitad de año, vamos a ver la que viene, y ciencias políticas promocioné también, que Qué iba los bueno, sábados. felicitaciones. Costaba igual. Y sí, es una especialidad. Ciencias políticas, ¿no? Es increíble. Los demás, Esos a ver. pensadores que Platón y todas esas cosas costaron. Sí, son pensadores complejos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia humana, no? Pensar tantas abstracciones. Los demás, ¿cómo estamos? A ver, en concivil, ya vio procesal? Bueno, cuando vean Estoy con procesal, análisis aparte de los pericial. hechos, van a ver que es similar. Entonces estamos. Estamos bien para el próximo jueves. Llevar, bueno, hojas, una lapicera, eh, elementos de examen y bueno, pero ese día yo veré la forma, si los llevo en papel, si los envío por mail, porque no hay internet allá. Y es un montón para dictar, así que no, hay que pasarlo de manera digital. Hoy yo fui y había internet, profe. ¿Había internet? Hoy a la mañana. Hoy a la mañana sí. Veremos a la Pero tarde. no, eso no asegura que No el aseguro. jueves que viene haya. Sí, se va a valorar todo el esfuerzo que hacen. Ustedes me pueden preguntar, bueno, a ver, ¿qué criterios de evaluación tengo? Yo evalúo en general, de manera integral, todo, ¿no? Puede ser que acá mire algunos apellidos y estaban para que estén promocionados, ¿sí? Pero faltaba un poquitito más para cerrar la idea que quiero que se lleven de este curso. Más importante, bueno, más allá de las herramientas, es que ustedes sigan encontrando este amor al derecho, que habrá días buenos y días no tan buenos y días muy malos. Uno podrá a veces hacer todos los pasos, haber estudiado, hecho la demanda, no sé, presentado la documentación, etcétera, una investigación importante en cuanto a doctrina de jurisprudencia, llega la sentencia y el juzgado no tiene ese criterio. Directamente ni lo leen. Puede pasar, son circunstancias. O de repente, bueno, problemas con clientes, otros abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, detrás de todo esto hay un amor a la ciencia del derecho.
con idas y vueltas. Por favor, si tienen algún problema en la facultad, no se retiren enseguida. Aguanten. Pueden tomarse un plazo de a veces unos meses, replantearse las ideas. O a veces puede pasar que uno desaprueba y se siente que no es abogado o que no sirve. No, a seguir por otro camino. A seguir, a seguir. Porque lo que se ve en la facultad es una pequeña parte de lo que es el derecho. Es muy diferente luego en la profesión misma. ¿Mm? Esta es una pequeña parte de lo que el docente cree que es el derecho. Entonces, a seguir. Y por favor, cuando se reciban, me avisan. Un mensajito, me recibí, perfecto. Nada, lo mejor para la semana que viene. ¿Sí? A descansar, es fin de semana Gracias, largo. profe. Feliz Día del Padre, ahora el domingo. Para los- Gracias. Gracias, profe. para los Igualmente, profe. Buen día. Gracias igualmente, profe. Nos veremos semana que viene. Si hay alguna duda, me escriben. ¿Sí? Así daremos orientación. No daremos respuesta de examen, sino orientación. Bueno, lo mejor, lo mejor. Nos vemos semana que viene, ¿eh? Chao, profe. Chao, Hasta luego. gracias.